Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy, las últimas de la semana. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. El oro robado a los judíos en el Holocausto sería utilizado para financiar el intento de genocidio contra Israel. Una anciana judía fue herida con una bola de metal frente a una sinagoga en París. Palestinos que trabajan en una empresa israelí de tecnología podrían recibir hasta $3,5 millones tras su venta. Netanyahu advierte a Irán que no ponga a prueba su poder militar tras insinuaciones de ataque a la luz del conflicto con Estados Unidos. Estos son los titulares. Hablaremos con Raquel después en la agenda cultural en una segunda parte de estas noticias. Hablamos ahora del Centro Simón Wiesenthal. Estaría investigando si el régimen de Maduro habría traficado oro nazi robado a los judíos en el Holocausto. Este miércoles el centro publicó un comunicado en su página web en el que afirmaba que estaba estudiando la información expuesta por el Wall Street Journal, según la cual Maduro habría vendido más de 70 toneladas de oro entre 2017 y febrero de este 2019 para poder mantener a su régimen. En marzo de 2019 habría enviado unas 7,4 toneladas de lingotes de oro estimadas en $300 millones en 2 vuelos de un avión ruso desde Caracas a Entebbe, capital de Uganda, para ser refinadas y enviadas a un país en el Medio Oriente. Según la investigación, los lingotes contenían rellenos de dientes de judíos asesinados por los nazis que habían sido enviados a Sudamérica al final de la Segunda Guerra Mundial para financiar la llamada Red Odessa de ocultación de antiguos oficiales nazis. El director de Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal, Simon Samuels, recordó que en 1997 recibió acceso a los archivos del Banco Central de España sobre transportes de oro entre 1936 y 1945. Los datos revelaron la existencia de lingotes nazis hechos a partir de empastes dentales de oro extraídos de los cadáveres de judíos en el camino de las cámaras de gas a los crematorios. Dichos lingotes fueron enviados desde Alemania al dictador español Francisco Franco. Una parte de ellos se enviaron a Sudamérica, principalmente a Paraguay, para luego pasar desde Argentina, desde donde habrían llegado a Venezuela. Otro lote del Banco Central de España fue transferido posiblemente a la Embajada Británica en 1945 y enviado al Reino Unido como seguro de vida para Franco y para prevenir una revuelta comunista en España. Se especula que parte de este envío hubiera llegado a Estados Unidos para financiar el Plan Marshall contra el comunismo en Europa y luego desviado a Caracas para pagar por petróleo para los esfuerzos de guerra norteamericanos. De hecho, la policía de Uganda afirmó que el oro llevado por 2 aviones rusos en marzo tenía marcas de Estados Unidos y habría sido enviado a una refinería de oro africana para refundirlo y trasladarlo a un país de Medio Oriente, supuestamente Irán, para financiar el terrorismo. De los 2 lotes enviados en marzo, el primero de 3,8 toneladas fue tratado y el segundo de 3,6 toneladas fue incautado por la policía ugandesa y luego una parte fue subastada en Turquía con destino final en Dubái. Sí, es una noticia terrible. Yo realmente no tengo mucho que comentar más que mi asombro, porque fíjense que en esto está implicado desde, evidentemente, el régimen nazi que extraía las muelas, los dientes de los que morían en las cámaras de gas y de ellos sacaban los empastes de oro con los cuales fabricaban lingotes que eran destinados o pasaban primero por España para luego, una vez acabada la guerra, cuando ya se quería hacer uso de ellos por necesidad, pues utilizarlos como mecanismo de pago de la red Odessa, que seguramente habrán oído hablar de ella, que protegía a los criminales de guerra nazi fugados.
y para ello hicieron transferencias desde España a Sudamérica, especialmente primero a Paraguay, después a Argentina, que hay que decir que también recibió un cargamento de lingotes de oro a través de un submarino que desembarcó directamente al final de la Segunda Guerra Mundial en las playas de Mar del Plata, con testigos delante, desembarcaron el oro y hundieron el submarino y, por supuesto, de ahí también salieron criminales nazis. Todo esto, ¿para qué servía? Para financiar esta red de apoyo a los criminales nazis, pero también dentro de lo que era el capital de lingotes que se había acumulado en el Banco de España, cuando se acabó la guerra, evidentemente ya el régimen franquista no podía seguir ayudando a los nazis y en cambio utilizaron esos lingotes obtenidos, como decimos, de los dientes, de las muelas extraídas a los asesinados, para pagar una especie de protección mafiosa al resto del mundo a través de la embajada británica en Madrid, para convencerlos de que Franco siguiera en el poder, a pesar de su colaboración obvia con las potencias del eje como Alemania nazi y la Italia fascista, y así siguió haciéndolo. O sea que aquí podemos tener una de las explicaciones, y también parte de ese oro fue transferido a Estados Unidos, que lo utilizó como parte de su plan Marshall, que no solamente era la reconstrucción de Europa, sino especialmente la lucha contra el comunismo a inicios de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Para ello también hicieron traspasos de esos lingotes, una parte de ellos a los bancos de Caracas, para pagar por petróleo, y allí quedaron almacenados durante décadas en las arcas del Banco Central de Venezuela. Pero ya en el año 2017 el régimen chavista, ahora liderado por Maduro, tuvo muchos inconvenientes económicos para seguir financiando su régimen y hizo uso de estos lingotes de oro que ni siquiera eran suyos, que habían sido transferidos por los americanos, y pues con ese oro compró o pagó deudas que tenía con otros países. Esos otros países son los países que lo habían apoyado en Latinoamérica y especialmente Irán. Para ello, para poder blanquear el origen de esos lingotes de oro que habían pasado de ser estampados por los nazis a borrarse los números identificativos en el Banco Central de España, algunos de ellos fueron refundidos en Estados Unidos, pues para seguir blanqueando este historial, pues fueron enviados a Uganda, donde existe una fundición que trabajaba de forma ilegal y fundía ese oro. Estamos hablando en general de 70 toneladas de oro que había en las reservas de Venezuela, de las cuales salieron muchas de ellas en vuelos de compañías rusas, que justamente recordarán los oyentes que esto pasó hace un par de meses, en marzo, que aparecieron un par de aviones rusos, aterrizaron y subieron una carga y despegaron, y todo el mundo diciendo, esto seguramente será oro que Maduro se lleva para exiliarse en algún lugar. Pues no era para exiliarse, sino porque tenía que pagar unas deudas contraídas para mantenerse en el poder. Esto salió rumbo a Uganda, pero la policía ugandesa logró desarticular esta red de refundición y lograron encontrar no solamente el oro que ya había sido refundido, subastado como oro nuevo en Turquía, comprado por Dubái, y que finalmente había llegado a manos iraníes, con los cuales utilizaban ese oro. ¿Para qué?
Pues para financiar el terrorismo y para financiar el plan de misiles balísticos que amenazan a Israel. Es decir, fíjate la paradoja tan asombrosa que nos deja esta historia, que yo no sé por qué hoy no está en las portadas de todos los periódicos. El oro que le sacaban de los dientes a los cadáveres de los judíos está siendo utilizado para crear armas que tratan de exterminar a los sobrevivientes de ese genocidio, de crear un nuevo genocidio con los judíos que viven en Israel. Esto es más que el guión más fruto de la mente más calenturienta y fantasiosa que se puede imaginar, y desgraciadamente, como pasó durante la Segunda Guerra Mundial con los crímenes que estaban cometiendo los nazis, en el medio de la historia de estos lingotes hay muchísimas naciones, muchísimas complicidades, muchísimos intermedios, y todos ellos sabían que ese oro tenía una procedencia totalmente ilegítima. Y si no hubiera pasado por todas esas transformaciones de fundiciones y refundiciones, igual se podría demostrar, incluso encontrar huellas de ADN de los resquicios que puedan quedar o sedimentos que pudieran quedar de las muelas o dientes de seres humanos de los que fueron arrancados vilmente. Una anciana judía fue herida con una bola de metal frente a una sinagoga en París. La víctima fue trasladada a un hospital con lesiones en el cráneo y pérdida de sangre. Los testigos no vieron desde dónde le fue arrojado el objeto, lanzado desde lo alto contra un grupo de fieles que abandonaban una sinagoga. Sí, esto uno puede decir, bueno, un evento más. La señora tiene más de 90 años y tuvo la mala suerte de que le diera la bola de metal a ella, con lo cual está en una situación muy delicada. No era un asunto de vandalismo de alguien que tira un objeto metálico desde una terraza porque sí, sino porque estaban saliendo de la sinagoga. No era gente que estaba pasando por la calle, sino que a la salida de la sinagoga se habían quedado a hablar en la puerta. Y esto los señalaba y los evidenciaba como judíos y como tales objeto de ataques antisemitas. Aunque sigan sacando en Francia a los soldados a la calle y ahora Macron intente crear una nueva milicia juvenil, pues el problema del antisemitismo no se ha erradicado. Es más, lo único que se ha hecho en los últimos 70 años ha sido cubrirlo, taparlo para que pasar menos vergüenza. Y hoy en día, pues la gente que hace 70 años podía pasar vergüenza ya no están con nosotros, y los nazis muestran su cara de forma casi descubierta. En este caso no sabemos, no ha mostrado su mano quien ha arrojado esta bola de acero, pero la misma cobardía que con la que actuaron en la Noche de los Cristales en el año 38, tirando la piedra y escondiendo la mano, aquí se vuelve a dar, y desgraciadamente esto no es un hecho aislado. Ingenieros palestinos que trabajan para la empresa israelí de chips Mellanox podrían recibir hasta $3,5 millones cuando se complete la venta de la compañía a la empresa Nvidia. Mellanox es una de las empresas israelíes que ha comenzado a trabajar con la escena tecnológica palestina emergente. La compañía israelí ofreció acciones a más de 100 ingenieros palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza cuando les dio trabajo como contratistas. Fíjate, esta es una noticia especialmente dedicada a aquellos que se dedican a propagar la idea del boicot a Israel. Es decir, esto es una empresa israelí en la que desde el principio han buscado contratar a ingenieros palestinos en Cisjordania, es decir, en los territorios en disputa,
para crear una empresa que no sea simplemente un lugar que les ofrezca un sueldo por limpiar o por hacer cualquier tipo de trabajo, sino dar salida a la, podríamos decir, a la élite tecnológica del país para crear una incubadora de empresas de palestinos que piensen en el desarrollo y en la economía de su gente. Y están a punto de ser adquiridos en estos días. El precio definitivo es lo que falta cerrar con una empresa que se llama Nvidia. Creo que tiene bastante fama en el sector de las tarjetas de vídeo para ordenadores. No sé exactamente a qué se dedica Mellanox, pero no solamente que la empresa israelí contrató palestinos para que quede bonito, sino que los hizo accionistas, es decir, les dio desde el primer momento una participación que, si eso llegaba a funcionar, iban a beneficiarse no solamente con un sueldo digno, sino también que podrían llegar a estar en una situación mucho mejor. Pues hoy en día ellos se enfrentan en común, ¿no?, a la posibilidad de sacar una media de unos $35,000 por cabeza con la venta de esta empresa. Ellos no fueron los que la pusieron en marcha, eran empleados, pero empleados que se van a llevar una buena tajada, y con esa buena tajada esperemos que también sepan montar a su vez nuevas empresas dentro del sector palestino que den empleo y que impulsen el desarrollo de tecnologías y de productos y de servicios que sirvan a la sociedad y no para desatar conflictos, no para agredir a los demás y no para crear enfrentamientos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que también se desempeña en funciones como ministro de Defensa, se reunió con la cúpula del ejército durante el desarrollo de unas maniobras militares intensivas en el norte del país, en el marco de las cuales advirtió a los enemigos de Israel que no pongan a prueba la voluntad del país para defenderse, con vagas referencias a Gaza, así como también a Irán y sus milicias aliadas, a Siria y a la organización terrorista libanesa chií Hezbollah, siendo sus palabras: «Nuestro ejército tiene un enorme poder destructivo que no conviene que comprueben». Según un periódico israelí, existe la preocupación entre la inteligencia israelí y occidental de que Irán inicie una acción contra Israel para intensificar su disputa con Estados Unidos y obligarles a reconsiderar las duras sanciones que les impuso tras retirarse del acuerdo nuclear de 2015. Sí, habíamos hablado como posibilidad de esto, y ahora también Netanyahu lo pone en evidencia. Ya, por ejemplo, en la guerra de llamada Tormenta del Desierto en 1991 de Estados Unidos, del entonces presidente George Bush padre contra el régimen de Saddam Hussein, pues el ejército de Saddam Hussein se defendía, entre comillas, atacando las ciudades de Israel con misiles de largo alcance, a pesar de que Israel no estaba implicada en los ataques. Es posible que este enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos arrastre consigo ataques indiscriminados contra la población en Israel. Lo que pasa que, tal como ha advertido el primer ministro en funciones, Netanyahu, ha pasado ya bastante tiempo desde el año 91 y hoy en día los desarrollos armamentísticos israelíes son lo suficientemente potentes, primero para evitar que esos ataques tengan efecto sobre la población israelí, y segundo, incluso responder de una manera que a Irán no le haría ningún favor. Estamos hablando de, incluso poniéndonos en el peor de los escenarios, que aunque Irán no haya desarrollado una bomba nuclear, sí que tiene elementos para crear lo que se llaman bombas sucias, es decir, bombas con elementos radiactivos que, aunque no exploten y creen un hongo atómico, sí que desparramen
elementos venenosos, digamos, en zonas que luego serían inhabitables, creando una especie de Chernobyl nacional en el territorio israelí. Lo que pasa que también que tienen que ser conscientes que hoy en día la tecnología israelí sería capaz de interceptar ese tipo de misiles en vuelo y hacer que esa carga venenosa caiga justamente sobre el mismo país que la está lanzando. Y eso sería terrible para la población iraní y nadie lo desea, pero es una posibilidad a la que se arriesgan si los ayatolás deciden ir por esa vía. Esperemos que no lleguen a eso y esperemos, como siempre hemos sostenido aquí, que este enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos dé el brazo a torcer a las aspiraciones hegemónicas de Irán y que Estados Unidos doblegue, como en el caso de Corea del Norte, este tipo de situaciones de planteamientos hegemónicos imperiales en la zona. Cerramos con este comentario la primera parte de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Shabbat Shalom. Volvemos ahora tras esta pausa con la agenda cultural. Bienvenidos a la agenda cultural de hoy, esta última agenda de estas últimas noticias de la semana. No nos despedimos. Eso, no se asusten. Sigue Radio Sefarad en www.radiosefarad.com y les hablamos en esta agenda ya casi, podría ser un programa podría ser el Es y Será Noticia de las noticias de los lunes, porque les hablamos de una serie de televisión, de los protagonistas de una serie de televisión, de los protagonistas reales en los que está basado esta serie, de un libro muy interesante y de una actuación en Israel esperada por muchos. Comenzamos con la nueva serie de televisión Chernobyl, que está triunfando, está arrasando en todo el mundo. Yo la acabo de ver y la verdad es que la recomiendo. Los actores son maravillosos, el ritmo es increíble y nos traslada a lo que sucedió cuando el reactor nuclear número 4 de la planta nuclear de Chernobyl, explotó y sus consecuencias hace 33 años. A pesar de los peligros reales para la salud, muchos turistas curiosos se han dirigido a esta remota ciudad en Ucrania, donde el tiempo se detuvo en ese abril de 1986. Y los periodistas han estado buscando a las personas que combatieron el devastador incendio y construyeron el sarcófago de Chernóbil, la estructura de hormigón que se construyó en la parte superior del reactor destruido para aislarlo y limitar en lo posible la contaminación radiactiva del área circundante. Los liquidadores, así se conoce a esas personas, iba a decir voluntarias, pero que no lo fueron en muchas ocasiones tantas. Sí, gracias, Alex. Fueron las 600.000 personas movilizadas por las autoridades soviéticas para lidiar con las consecuencias del accidente. Bomberos, mineros, empleados de limpieza, obreros y científicos trabajaron, en algunos casos desde la misma noche de la tragedia, para evitar que la catástrofe fuera aún mayor. Muchos lo hicieron sin saber verdaderamente el riesgo que corrían. Muchos murieron como consecuencia de enfermedades relacionadas con la radiación antes de recibir la condecoración de Héroes de la Patria. La gran mayoría de los cientos de miles de liquidadores residen en la antigua Unión Soviética, pero alrededor de 5.000 de ellos, y aquí está la noticia que queremos destacar, emigraron a Israel a principios de los 90 y 1.500 de ellos aún viven allí. Desafortunadamente, los liquidadores son ancianos y sufren de mala salud y, por supuesto, están llenos de recuerdos dolorosos. Los amigos que murieron, el cabello que perdieron, las enfermedades que se propagaron. Sabíamos que la radiación continuaba propagándose. No solo se verían afectados Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Rusia, sino toda Europa, incluida la cuenca del Mediterráneo. Eso era todo lo que estábamos pensando. Esperábamos poder neutralizar ese inmenso peligro. Esta es una declaración de una de las heroínas al portal The Times of Israel. Cuando vean la serie, respetarán aún más a estos liquidadores que de verdad
hicieron un gran servicio a la humanidad. Uh-huh. A pesar de todo lo que tuvieron que sufrir, ¿no? Sí, Con ello. y sacrificar. Bueno, pues Uh-huh. nada, se vuelve a sacar a la luz Chernóbil, una catástrofe muy conocida que no quedaba, la verdad, Sí, oculta, que ¿no? sí, en el tiempo. La verdad es que ha sido algo muy sonado. Bueno, no es algo que la lo gente... quisieron ocultar, pero es que claro, era Pero bueno, imposible. claro. Las mediciones radiactivas que llegaron, creo que primero a Finlandia y en los Estados Unidos también fueron conscientes por las fotografías de satélite de lo que había pasado. De la gravedad y los del soviéticos accidente. tuvieron que reconocer en cierta medida, bueno, lo que había pasado. Pero no les... no les Nada, contamos lo dejamos más aquí para continuar con la agenda. Exacto, y para que vean la hablar serie. de un encuentro literario. Sí, un encuentro literario en torno al libro El amor de la señora Rothschild. Es un encuentro con la escritora israelí Sara Aharoni. Penguin Random House y Centro Sefarad Israel nos invitan a este encuentro con la autora de esta novela. Un libro elogiado por Amos Oz y por Abraham B. Yehoshua, que narra la historia de una de las familias más relevantes de la historia de Europa. En El amor de la señora Rothschild, Aharoni no solo narra la construcción de la fortuna de esta importante familia, sino también la intimidad de una mujer que vivió algunos de los acontecimientos más relevantes de su época. Bueno, un libro que se presenta apasionante. Este encuentro tendrá lugar el lunes 24 de junio a las 6 de la tarde en Centro Sefarad Israel. Muy bien, pues una cita con la autora de este libro. Sí, perdón, Alex, la asistencia es limitada, las plazas son limitadas. Les ponemos el enlace para que puedan inscribirse. Muy bien. Pues eso, como decíamos, esa invitación para ir a conocer a la autora y a saber más, ¿no? de ese libro del que hablará. Y ahora cerramos la agenda cultural con una última noticia, Raquel. ¿Te gusta Lionel Richie? Pues si así a bote pronto no caigo como director de cine, ¿no? No, el cantante. Ah, el cantante, Bueno, fíjate, no te gusta. no me gusta nada. Bueno, pero te has hartado de oír algunos de sus temas. Él estará actuando en Israel en septiembre. Bueno, es responsable de éxitos como Hello, la, 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 No caigo así, no caigo. Bueno, Truly Endless Love cumplirá el jueves, ha cumplido 70 años, perdonen, con más de medio siglo en la música. Si bien será su debut en Tierra Santa, Richie apoya al Estado de Israel desde hace muchos años. Por ejemplo, en 2013 participó en un evento de recaudación de fondos para los amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel en Los Ángeles. Así que le recibiremos en Israel de mil amores y encantados de escuchar esos temas míticos para algunos. Bueno, pues nada, para aquellos que no piensen en Guy Ritchie cuando les hablan de Lionel, pues, les deseamos suerte en ese festival, en ese concierto, no festival. Y nada, nos despedimos hasta la próxima semana deseándoles Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.